Tengo aquí mi teléfono intentando seguir a los que estáis en YouTube, pero dejadme desconectarme porque así no me distraigo en el mensaje. Y los técnicos ya tenéis ahí, ¿verdad? Control. Pero vamos a orar, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a ver la última iglesia, como dirían en inglés, the last stand, la última posición en la batalla. Y vamos a ver cómo el Señor responde en este tiempo de apostasía. Pero vamos a orar antes de mirar el texto. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de servirte aún en la flaqueza y aún en estos momentos tan delicados y confusos que estamos teniendo, Señor, donde es fácil que la tristeza, la ansiedad, el estrés, el temor llenen nuestros corazones. Señor, oímos de noticias negativas a nuestro alrededor, situaciones económicas difíciles, personas incluso que están quitándose la vida delante de la frustración. Y Señor, también personas que están padeciendo y sufrimos por ello, Padre. Pero sé que nada escapa a tus manos, que tú estás, Señor, en control absoluto de nuestras vidas. Por eso descansamos en ti y en tus promesas. Y oramos como iglesia que bendigas a los que están sufriendo, les ayudes, sobre todo a tus hijos, les consueles, proveas para ellos. Señor, les saques de la enfermedad. Recordamos a los de nuestra propia congregación que a lo mejor están luchando con problemas físicos, que tú quieras, Señor, ayudarles mucho. Y Padre, oramos ahora al abrir las Escrituras. Sé, Señor, que bajo tu palabra hay promesas. Tú has prometido que cumplirá el propósito para la cual ha sido enviada, y por eso predico con confianza, sabiendo que no está en mí el poder, sino en ti, y sin duda alguna bendecirás a los que lo escuchen. Te pido por los que están aquí ahora mismo, tanto presentes como en YouTube, pero también aquellos que tal vez más tarde escuchen el mensaje. Señor, danos de la unción de tu Santo Espíritu para entender tu palabra y amarte a ti. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos al capítulo 3 de Apocalipsis y voy a leer, empezando en el versículo 14, leeremos hasta el final de este capítulo. 3:14 dice así: Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. Me gustaría compartir el mensaje de esta tarde en 3 bloques principales. Uno, ver la iglesia de la Odisea, esa iglesia en ese momento dado y en esa ubicación geográfica, con todas sus características. Quiero ver una segunda parte de la parte profética que estamos viviendo ahora en nuestros días del tiempo de la Odisea, para terminar en una tercera parte del mensaje, haciendo un reto y una aplicación personal. Para poder entender mejor lo que voy a leer ahora, quiero hablar de una palabra que en los términos militares se utiliza, sobre todo en Estados Unidos. Es el término álamo o el término broken arrow, la flecha rota. Esa es una expresión militar que se utiliza cuando el enemigo ha entrado ya en tu propio lugar, cuando tu campamento ha sido invadido por el enemigo y ahora ya no sabes quién es el amigo, quién es el enemigo,
y a todo alrededor de ti está habiendo una situación caótica. Es ahí donde la expresión álamo, álamo, álamo implica que el enemigo ha entrado en tu campamento. Creo que estamos viviendo en esos días, álamo, álamo, álamo. Y vamos a ver esa idea en este pasaje que acabo de leer. La iglesia de Laodicea era una de las 7 iglesias de Asia Menor que hemos estado viendo. En el círculo que hablamos al principio, como estas iglesias forman un círculo en Asia Menor, Laodicea se encontraría cerrando el círculo. Es así la última iglesia mencionada de las 7 iglesias ahí en Asia Menor. Eran iglesias locales, establecidas, dirigidas seguramente por un hombre o por varios hombres, con un grupo de creyentes judíos y gentiles. Pero tenemos que ver que eran iglesias reales, muy importante que nos demos cuenta de esto. El nombre de Laodicea, el lugar donde se encuentra, quiere decir el gobierno del pueblo, Laos. Tiene que ver con una iglesia que aparentemente es poderosa, enriquecida. Era una iglesia rica, a diferencia de las otras que hemos visto durante este tiempo. Había algo también que nos llama la atención en la ubicación en la que se encuentra. Era un lugar conocido por sus aguas termales que realmente eran saludables cuando las bebías calientes. Pero cuando entibiaban, tal vez debido a algún patógeno dentro de esas aguas, te hacían vomitar. Y eso queda registrado en algunos de los escritos antiguos, que era una característica de esta ciudad. Las aguas tibias eran realmente vomitivas. Pero había algo también interesante en esta ciudad. Era un lugar donde se conocía bien por su cura de ojos a través de una especie de polvos que hacían y luego eran mezclados con agua y hacían un colirio que ayudaba a la vista. Los oftalmólogos de aquel tiempo conocían bien la Odisea por la creación de este pequeño cura, de este arreglo. Bien, esa iglesia que está ahí representada, hay una congregación, hay un grupo de creyentes. Y ese grupo de creyentes ha sido influenciado por todo lo que hay a su alrededor. La riqueza, el esplendor, no tienen necesidad de ninguna cosa. Se sienten realmente bien, seguros. Sin embargo, la Biblia habla directamente y muestra que esta iglesia es pobre, está desnuda. Hay algo ahí que falta. Y el Señor nos da unas palabras que son casi chocantes. Él dice aquí, el versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Fijaros que está hablando a una iglesia, que incluso le dice que está desnuda, que necesita lavar sus ojos con colirio y necesita darse cuenta que está desnuda y necesita ser vestida con vestiduras blancas. Pero lo más triste es que Cristo está fuera de la iglesia. Por eso está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y le abre la puerta, símbolo de la comunión, el versículo 20, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, es una iglesia donde Cristo ha quedado fuera a la puerta. Es una iglesia que está desnuda. Es una iglesia que está ciega o ve mal. Es una iglesia con verdaderos problemas. Y a esa iglesia hay un mensaje claro del Señor Jesucristo diciendo, si alguno oye mi voz. Y yo sé que este versículo lo usamos miles de veces para evangelizar al pecador y decirle, si alguno oye la voz de Cristo y se convierte a Él y abre el corazón. Pero este versículo no ha sido dado para incrédulos. Fue dado a una iglesia que no tenía a Cristo. Fue dado a una iglesia que estaba desnuda. Fue dado a una iglesia que estaba enriquecida con las riquezas de este mundo, pero empobrecida en cuanto a la espiritualidad. Y a esa iglesia, en la ciudad de Laodicea, en el tiempo en que Juan escribe esta iglesia, el Señor tiene que sacudirla y decirle, hey, despierta porque tienes un problema. Pero a diferencia también de las otras iglesias, aquí el Señor está llamando su atención a individuos. Por eso el versículo 21 dice, al que venciere. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere.
Es decir, una vez más, el Señor se dirige a personas individuales para realmente avivarlas y decir, es momento de que despertemos de nuestro sueño y busquemos al Señor. Esta es la iglesia de Laodicea. Y estas son las palabras que fueron escritas por el apóstol Juan, una carta al que era el ángel de esa iglesia, muy probablemente el líder espiritual de esa iglesia. Y esa iglesia necesitaba escuchar estas palabras. Ahora, hemos venido diciendo a lo largo de todos estos domingos que las 7 iglesias de Apocalipsis son también, proféticamente hablando, 7 épocas de la iglesia. Ahora, esta interpretación que estamos dando a estos pasajes no es una interpretación que encontraréis en el siglo I, en los padres de la iglesia, en el siglo IV o V. Es realmente una interpretación tardía, una interpretación que se produce, y no quiero poner una fecha por temor a equivocarme, pero yo diría en el siglo XVIII aproximadamente, si no finales del XVIII, principios del XIX. ¿Por qué esa fecha tan tardía? Básicamente hay una razón. Tenemos toda la revelación de Dios dada en la Biblia. Tenemos lo mismo que tenían los primeros creyentes del siglo I. Pero en el momento en que estamos viviendo, estamos entendiendo cosas que creyentes del siglo I, II, III no podían entender. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis, en la segunda venida del Señor, y todo ojo le verá, nosotros podemos entender que eso es factible. Sin embargo, los creyentes primeros, incluso cuando Juan escribió el Apocalipsis, les era muy difícil entender eso. ¿Cómo que todo ojo le verá? No había una razón, ¿cómo iba a ser eso? Hoy en día podemos entender más. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias, y nos damos cuenta de las características que hemos venido hablando, y lo comparamos con otros pasajes como Mateo capítulo 13 o Mateo capítulo 24, empezamos a discernir y vislumbrar que estas profecías se estaban cumpliendo delante de nuestros ojos. Y cuando llegamos a esta época de la iglesia, Laodicea, y comparamos los tiempos en que estamos viviendo, decimos, es lo que Cristo había profetizado en su palabra. Por eso creemos y defendemos la realidad de que la iglesia de Laodicea marca el punto profético que estamos viviendo en nuestros días. Y ese punto profético estuvo marcado ya por el Señor Jesucristo en Mateo 24, o por el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, en la carta a Corinto, donde las características de los últimos días son realmente escalofriantes. Nos habla de características que muestran la profundidad de la apostasía. Es una palabra que debemos entender. Porque Pablo dice que no se manifestará el hijo de perdición hasta que se manifieste la apostasía. Y esa palabra apostasía, que quiere decir en griego caer de, se refiere a todas las características donde la verdad se ha convertido en error, donde la Biblia ha sido atacada, menospreciada. ¿Pero desde dónde? Desde la misma iglesia. Eso es clave en el entendimiento de la apostasía. Cuando la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará, que la maldad de los hombres crecerá, no se está refiriendo en el contexto al mundo, sino a la condición de la iglesia. Cuando la Biblia nos habla de que en los últimos días habría falsos maestros, que habría falsos cristos, que engañarían, si fuera posible, aún a los elegidos, no se está refiriendo al mundo y a los líderes mundiales, se está refiriendo a la iglesia. Se está refiriendo que en los últimos días, antes que el Señor venga, las características de ese momento del fin sería la apostasía de la iglesia. Ahora, una vez más, quiero entrar en mi segundo bloque y una vez más espero no aburriros con datos e información que poco tenga que ver con el tema, pero creo que necesito mencionar algunas cosas que nos ayudará a entender cómo hemos llegado aquí. En la iglesia de Filadelfia, la época de avivamiento espiritual, de misiones, había una unanimidad en los fundamentos de la fe cristiana. En los años 1700, 1800,
más o menos, esa época, 1739, cuando empiezan las grandes misiones, no importaba si tú eras luterano, wesleyano, calvinista, o si tú eras de bautista, o si eras de asambleas, no importaba, había unos fundamentos que eran los mismos para todos ellos. Jesucristo es Dios, la Trinidad, la existencia de un cielo y de un castigo eterno, de un infierno, la verdad revelada de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras. Eso era algo aceptado por todos, aún en las diferencias que tenían. Pero en el año, más o menos, porque pongo ahí unas fechas, 1900, empieza un movimiento, y un poquito antes, en Alemania, que se le va a llamar la Nueva Ortodoxia, una nueva manera de ver la buena doctrina, la ortodoxia, neortodoxia. Teólogos, predicadores, teólogos, pastores de iglesias como Karl Barth, Bullman, Tillich, desde Alemania, van a empezar a decir que la Biblia está llena de errores. Van a decir que hay un montón de mitos en las Escrituras y que hay que desmitificar la Biblia, sacar los mitos. Van a decir que este libro que hoy sostenemos en nuestra mano con tanto cariño no es inerrante e infalible, sino que contiene errores. Van a negar el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Van a negar incluso la deidad del Señor Jesucristo. La inspiración de las Sagradas Escrituras va a ser relevante a que me inspira a mí. Cuando lo leo, igual que Shakespeare me inspira o uno de mis poetas favoritos puede inspirarme. Esa nueva visión de la doctrina, la neoortodoxia, va a romper realmente el entendimiento en las iglesias aquí en Europa. Ese movimiento se va a conocer con el nombre de modernismo. Y el modernismo teológico pasará rápidamente desde Europa, especialmente Alemania, Inglaterra, en los años 1945, durante la guerra. Uno de ellos, Bonhoeffer, fue también asesinado por Hitler, uno de estos teólogos del movimiento modernista, pero esas visiones van a pasar a los Estados Unidos. Y ahí va a haber una polémica grande. Las grandes denominaciones, luteranos, calvinistas, wesleyanos, arminianos, presbiterianos, esos grandes grupos que había, bautistas, van a empezar a defender los fundamentos de la fe cristiana. Van a decir un momento, la Biblia es inerrante, es inspirada por Dios, no contiene error. Debemos, por lo tanto, defender la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y van a empezar a hacer predicaciones, van a empezar a hacer conferencias. Una de las más conocidas, las conferencias de profecía de las cataratas Niágara. Hermanos tan preciosos como Spurgeon, como Moody, después construyó Moody Bible Institute. El mismo Hudson Taylor, misionero bautista a China. Todos ellos van a empezar a escribir artículos. Ryrie, Scofield, artículos que hablan sobre el fundamento de la fe cristiana. Y a raíz de eso se van a hacer una serie de libros llamados los fundamentales. Esos libros van a ser publicados y enviados a todos los pastores en Estados Unidos. Un millonario americano pagó para la impresión de ellos. Esa pugna que pasó en los 1900 dará lugar a ese movimiento que más tarde se conoció como el movimiento fundamentalista. Triste es decir en nuestros días que después esa palabra tomó un caira, una característica más bien de legalismo y de ridiculez, debido sobre todo a un juicio que hubo, el trial, una pugna que hubo con los evolucionistas en Tennessee, en el estado de Tennessee, donde el movimiento fundamentalista fue ridiculizado. Pero ese me lleva a un segundo punto que va a empezar a cambiar la mente de las iglesias. Hemos hablado del modernismo, pero dejadme hablar ahora del neodarwinismo, donde la evolución darwinista fue aceptada en muchos de los seminarios cristianos en los Estados Unidos. Génesis capítulo 1 al capítulo 11 fue puesto en duda y se aceptó que el hombre venía del mono. De esta manera, una vez más, volvemos desde los seminarios teológicos, empezaron a enseñar que había un montón de mitos en la Biblia y que por lo tanto la Biblia no era confiable. Estamos hablando de un segundo movimiento que empieza a cambiar la mente de la iglesia, pero voy a hablar de un tercer movimiento. Me refiero a el neoevangelicalismo, así llamada. ¿Qué es eso del neoevangelicalismo?
Bien, os he hablado antes de los fundamentos de la fe cristiana. Yo os he hablado de un movimiento que defiende esos fundamentos, el fundamentalismo histórico. Pero dentro de este movimiento saldrán algunos predicadores. Uno de los más conocidos fue Ockenga. Fue un hermano llamado Ockenga que salió de este movimiento, y también seguro habéis oído hablar de Billy Graham. Billy Graham recibió un doctorado honorífico de una de las universidades con la cual nosotros estuvimos relacionados por muchos años, la Universidad de Bob Jones. Pero Billy Graham, Ockenga y otros muchos empezaron un movimiento que va a ser neoevangélico. La idea de este movimiento es que debemos intentar convencer al enemigo, voy a hablar en términos militares, esta vez no luchando contra ellos, sino llegando a una tierra común. En inglés se llama compromise. La palabra en castellano es muy rara, es contemporarización. La idea de que tú cedes, yo cedo, para llegar a un acuerdo común. Pero haciendo esto, el neoevangelicalismo vendió la verdad y dejó de luchar para defender los fundamentos de la fe cristiana. Una de las características de este movimiento fue que podíamos tener iglesias mundanas, con actividades mundanas, con maneras de hacer mundanas. El mundo fue puesto en la iglesia para que la iglesia fuera aceptada en el mundo. Ahí fue un error grandioso. La iglesia nunca va a ser aceptada en el mundo. Al contrario, el mundo odia a la iglesia, es una realidad, porque Satanás nos odia. Pero haciendo eso, lo que hicieron fue mezclar la verdad, la luz y las tinieblas, y fue cada vez más ni frío ni caliente, sino tibio. Ahora entran las palabras del libro de Apocalipsis. Tenemos un nuevo movimiento que está cambiando la iglesia. Déjame hablar de otro movimiento, el neopentecostalismo. 1931, en la calle Azusa Street en Los Ángeles, hay una iglesia donde está involucrado también algunas hermanas en el mundo del ocultismo. Se están haciendo ahí cosas muy raras, y dentro de esa iglesia alguien empieza a hablar otra manera, unas lenguas. Tiene un éxtasis y se dice que eso ha sido la unción del Espíritu Santo. Desde ese momento empiezan a haber un rebrote de lo que ellos creen que es el segundo avivamiento del Pentecostés. Por eso el nombre de pentecostales. Realmente Azusa Street es como un fuego que va a llenar desde California hasta Canadá. Más tarde vendrá avivamientos del pentecostalismo en Canadá con lo voy a traducir, el vómito santo, donde creyentes llenos del Espíritu Santo vomitaban y sacaban así todos los malos espíritus. Y van a tener también el avivamiento de las risas, donde gente va a empezar a reír sin parar, desembocadamente. Y van a decir que los dones del Espíritu están vivos y reales. Van a decir que el don de lenguas es necesario para demostrar que eres creyente. Por supuesto que lenguas celestiales que nadie entiende. El don de profecía, yo veo aquí una visión de Cristo o veo una visión de lo que va a pasar, y esas visiones se popularizan y toman cada vez más fuerza. El don de sanidades, muy popular, al punto que algunos predicadores sanan incluso algunas dolencias de las muelas. Si tenías un empaste, te lo ponían bien. Y de esta manera, incluso a unos que tenían la pierna corta, le alargan la pierna. Cosas ridículas muchísimas veces, pero que se hacen tan populares que el movimiento pentecostal empieza a tener un impacto grandioso en la América de los años 1900, finales de los años después de la posguerra. Van a crecer porque la gente busca espectáculo, busca algo que les mueva. Pero no os perdáis esto. El movimiento pentecostal es protestante. A la vez, dentro de la iglesia católica, a través de un hombre llamado Du Plessis, va a empezar otro movimiento, igual, paralelo, se llama carismatismo, la recuperación del don, la recuperación del carisma. El movimiento pentecostal es protestante, el movimiento carismático es católico, pero ambos dicen y creen exactamente lo mismo. ¿Cuál es la lógica entonces? ¿Para qué estar separados? Las uniones de pentecostales y carismáticos se hacen cada vez más populares. El énfasis es la adoración. Y es una adoración que sube el espíritu, llena de humo espiritual, que hará crecer realmente
a la iglesia buscando eventos, cosas, profecías, todo se va a popularizar. La música entonces toma una fuerza increíble. Los ritmos del rock popular en la América de aquellos días van a entrar en la iglesia. Me refiero al rock clásico. Ahora ya hablaríamos de otra cosa. Pero así la música contemporánea, con gente como Amy Grant, Carl Funkel, muchos de estos músicos que hoy ya han pasado, hacen lo que llaman el gran salto. Por ejemplo, Amy Grant, cantante cristiana, recibió un Grammy secular. Ella hizo el salto de la música de adoración a la música actual en el mercado popular del mundo. Y de esta manera los cantantes se convierten en los líderes de la iglesia. Podéis pensar en algunos cantantes famosos, conocidos, que también son pastores a la vez. No tienen un entrenamiento teológico muy amplio, pero sí son guapos, altos, cantan bien y su popularidad hace que reciban muchos aplausos. Todo esto involucrado con los movimientos neocalvinistas. ¿Qué es eso del neocalvinismo? Y voy resumiendo estas cosas. El neocalvinismo fue la mezcla del pentecostalismo con las doctrinas de Juan Calvino. Eso dio lugar a una mezcla interesantísima, una mezcla que ha preparado la iglesia de nuestros días. ¿A qué me refiero? Los pentecostales no tienen mucha historia. Ellos empiezan en Azusa Street. Así que buscan referencias más allá de esos momentos, referencias de hablar en lenguas en los padres de la iglesia, por ejemplo, y no encuentran mucho, pero encuentran referencias en el movimiento de santidad de John Wesley. Ahí es donde encuentran referencias. Y también en esos mismos tiempos en las doctrinas de la gracia de Juan Calvino. El neocalvinismo es las doctrinas calvinistas mezcladas con el pentecostalismo y con un poco o bastante de la música carismática. Por eso, hombres como John Piper va a hacer súper popular, y todos conocemos a John Piper, ¿verdad que sí? Tal vez no sabréis que él es un antinomianista, cree que no hace falta obedecer los 10 mandamientos, y mezcla las teorías de C.S. Lewis, que no sabemos si era salvo o no, para mostrar una nueva manera de adoración. Bien, voy casi terminando. Lo que estoy haciendo es presentándoos una fotografía del espectáculo teológico del siglo XXI. Pero me falta un movimiento importantísimo. Me refiero a la iglesia emergente. La iglesia emergente es una iglesia que mezcla la religión budista, el yoga, la trascendental, el pensamiento trascendental, meditación trascendental, gracias, lo mezcla con la vida cristiana. La oración se convierte en una meditación trascendental. La repetición para alcanzar el nirvana es también unida a esas iglesias. La iglesia emergente ha tomado mucha popularidad al punto de ser un cristianismo radical. Ahora, esta fotografía va a llegar a la iglesia. Y fijaros el recorrido que hemos hecho, desde el modernismo, la neoortodoxia, al neodarwinismo, a esas religiones paganas de la iglesia emergente, a la mezcla del carismatismo, el pentecostalismo, con el movimiento ecuménico, que va a entrar con el neocalvinismo. El resultado es el que acabamos de leer, la iglesia de la Odisea, donde es una iglesia poderosa, enriquecida. No somos conscientes de lo que es el poder de la iglesia evangélica en países como en Estados Unidos. Ahora aquí en España, nuestra queridísima iglesia de Castellbisbal y estas paredes que nos rodean, tan pequeño, ¿verdad? Somos una gotita. Pero algunos habéis estado en Estados Unidos y recordaréis algunas también de las iglesias, los que habéis estado conmigo, que hemos visto allí. Iglesias que su presupuesto es más de $1 millón al mes, si no a la semana. Presupuestos enormes, edificios enormes, cadenas de televisión, personas que tienen jet particulares para poder volar de un lugar a otro, predicadores como Benny Hinn, seguro os suena, ¿verdad que sí? Como Cash Luna, seguro que os suena, ¿verdad? Como las teorías del para de sufrir,
como todo este espectáculo hollywoodiano que nos hace creer que eso es la bendición del Señor. La Odisea, la iglesia de la Odisea es la que estamos viviendo en nuestros días. ¿Y cómo resumo toda esta fotografía que os he pintado? Con una palabra: neocristianismo. Una palabra que me he inventado yo, no la he visto escrita en otro lugar, pero yo sé que se va a hacer popular. El neocristianismo es un cristianismo nuevo que no es bíblico. No tiene a Cristo, no tiene la autoridad de la Biblia, pero tiene sazonado en toda esa mezcla de pensamiento filosófico lo que es el paganismo, el cristianismo, las religiones orientales, la riqueza, el marketing, el poder del mundo, la mundanalidad, el hedonismo de John Piper, que dice: vive por el placer, simplemente vive para tener placer en Dios. Cuando el llamado de cada creyente es no vivir para el placer de Dios, sino vivir para la gloria de Dios. Toman de Jonathan Edwards, ese gran predicador inglés, grandes verdades, pero las transgiversan para engañarnos y darnos un evangelio diluido. Podemos ahora entender las características de esta iglesia. Yo conozco tus obras, no eres frío, no eres caliente, ojalá fueras frío o caliente. Ojalá tuvieras un corazón realmente ardiendo por mí, o fueras frío. Y a veces uno tiene que ser frío en esta vida para no caer en pánico, pero no eres ni chicha ni limonada, como decimos aquí. Eres un 50-50, eres una mezcla que no me sirve para nada. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, yo soy consciente de que la situación de la iglesia actual es pésima. Es pésima. Y no quiero hablar en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Es una novia, la novia del Cordero. Pero creo y estoy plenamente convencido que esa verdadera novia del Cordero es un puñado de hombres y mujeres en un puñado de iglesias. No es la fotografía del cristianismo que estamos viendo en los medios de comunicación y en la televisión. No voy a leerlo todo, tengo un informe realizado por un hermano, Gerardo de Ávila, en el cual habla de la condición de la iglesia, y es un hermano que tal vez no se mueve dentro de nuestras iglesias conocidas, pero él ha escrito algún libro, y él habla de esto. Voy a leer, él hace, creo que son 7 puntos de una explicación de cómo está la iglesia. Y dice así, que en el nivel teológico, la iglesia es infantil. La iglesia es infantil. En el nivel teológico, ¿cuántos pastores no conocen la Biblia? Ya no digo teología, ya no digo la historia de la teología, digo la Biblia, la exégesis, la exposición bíblica. Es tan superficial. Es tan superficial. La mayoría de los creyentes, ya no hablo de los pastores, de los creyentes no han leído la Biblia en sus vidas, de tapa a tapa. Te voy a hablar también en cuanto a la discusión del concepto espiritual, de la guerra espiritual influenciada por una filosofía realmente diabólica. Una guerra espiritual que no es como la que presenta Efesios. Hay gente que ve demonios en todos sitios y en todas partes. Eso no es la guerra espiritual que el Señor nos ha llamado a hacer. Tiene una pretensión de sanar cuando el ministerio de sanación de la iglesia no es ese. No es ese. Dios ha dado sabiduría a los médicos. Dios ha dado sabiduría a los científicos. Dios ha dado responsabilidad para que nos cuidemos. Pero la sanación espiritual es la que la iglesia ha sido llamada, y ahí por supuesto nadie recibe aplausos. El uso de conceptos teológicos divorciados de su significado bíblico. Cuando uno habla de la inspiración de la Biblia, realmente no está hablando de lo que la Biblia entiende por inspiración. Está diciendo, me inspira a mí, como la música me puede inspirar. En cuanto a su nivel pastoral, hermanos, hay una distorsión de qué es un pastor tan grande. Hay una distorsión que yo voy a perder más de un amigo por intentar recuperar lo que es ser un pastor. Y ser un pastor no quiere decir ser un autoritario, que las cosas se dicen porque yo soy el pastor. Ser un pastor no es ser un hombre que va bien vestido con traje y chaqueta, un reloj de no sé cuántos dólares y que va presumiendo de cuánto Dios le bendice a él. Eso no es ser un pastor. Se nos caería la cara de vergüenza si viéramos los pastores de las iglesias primitivas, cómo eran, cómo vivían, cómo se entregaban al Señor.
Se nos cae la cara de vergüenza cuando vamos a países tercermundistas, así llamados, y vemos a hermanos entregados al ministerio sin recibir nada a cambio. Ahora, tampoco un pastor es una persona que es tan moldeable y con tan poca fuerza espiritual que se mueve por cualquier viento de doctrina. Dios nos ha llamado al combate a ser hombres y debemos, por lo tanto, como líderes, ser capaces de llevar el mando. Y eso es autoridad espiritual, pero no es autoritarismo, no es despotismo, sino recordemos que somos ovejas entre las ovejas y que debemos dar cuenta al pastor y obispo de nuestras almas. En cuanto al nivel ético, nos dice este hermano Gerardo de Ávila, el nivel ético es corrupto. ¿Y qué es cierto que es? Es cierto que los líderes vamos a fallar, y os voy a fallar yo un día si no os he fallado ya. Pero hermano, hay situaciones que vemos de total corrupción en el liderazgo de la iglesia. Y ya no me refiero a la iglesia apóstata romana que siempre hemos hablado y sus pecados en el mismo Vaticano. Algunos de nosotros hemos oído hablar de cómo algunos conventos se convirtieron en prostíbulos. Mi padre, para ir no más lejos, allí en Tarragona, él construía con edificios con una máquina Pocline, una retroexcavadora, tiró abajo un monasterio y encontraron unos túneles que conectaban el monasterio de los monjes con el monasterio de las monjas. Y en medio, emparedados, un montón de cadáveres de niños pequeños. Eso sabemos que ha pasado así. Corrupta la Iglesia Católica, pero esa corrupción también toca nuestros niveles de la Iglesia Protestante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos de la Odisea. En cuanto al nivel emocional, está enferma. Y es bien cierto. Aunque tengo que decir que nosotros somos un hospital, no somos un museo. Aquí no hay obra de arte. Ninguna de nosotros es una obra de arte. Somos hombres, mujeres, heridos por el pecado. Y por eso podemos venir. Yo creo sinceramente que el ministerio de la iglesia en Castellbisbal ha sido ser una ciudad de refugio, donde muchos se han refugiado, han cobrado ánimo, han cobrado fuerzas, se han recuperado de sus heridas y han seguido su camino. Y hermanos, estoy contento que Dios nos haya usado como ciudad de refugio. Pero sí que es cierto que en términos generales la iglesia está emocionalmente caótica. Caótica. No solo en hermanos, hay pastores que necesitan un psiquiatra. Y eso que no animo mucho de la psiquiatría, pero creo que lo necesitan. ¿Por qué? ¿Por qué el liderazgo ha llegado a esos puntos? ¿Sabes? Los locos quieren que un loco los presida. Y tenemos el liderazgo que queremos, esa es la realidad. Mirar las votaciones en Estados Unidos o en cualquier otro país, tú votas a quien quieras, según el orden de la democracia. Así que después no te quejes por quiénes son tus líderes. Tú los votaste. Y aquellos que apoyan a este tipo de pastorado, que apoyan a este tipo de hombre, son culpables de él mismo esté allí. Porque si no, no estarían ahí muchos de los hombres que toman lugar del liderazgo espiritual. El quinto nivel es el nivel espiritual. Dice desorientada, se ha desarrollado una espiritualidad coreográfica. Qué palabra tan rara para decir simplemente teatro. Teatro. La iglesia se ha convertido en un lugar de show, donde los hombres buscan el aplauso de las multitudes, donde muchos de los jóvenes predicadores que yo veo incluso salir del seminario imitan a estos grandes predicadores, incluso sus gestos, su gesticulación, su manera de moverse en el púlpito. Tienen que salir aquí y gesticular, tienen que venirse para aquí y hacer, porque es la única manera de entretener a una audiencia que está aburrida delante de un mensaje que dura media hora, pero son capaces de tragarse una película que dura 2 horas. Pero esa es la realidad, el nivel litúrgico en abierta competencia con los espectáculos de este mundo. Yo me asombro viendo, y puedes verlo en YouTube, estaba aprendiendo estas cosas que estamos haciendo ahora con el equipo técnico, buscando cómo retransmitir desde una iglesia, cómo hacer streaming en una iglesia. Y vi una iglesia que, ¡wow!, impresionante. Tenía cámaras, que cada una de estas cámaras tenía como 6 cámaras, cada una de esas cámaras valía $24,000. Y tenía 6 de esas, y estaban ahí transmitiendo, y yo pensé, vamos a hacerle la competencia. No pensé eso, no había manera de hacerlo.
Pero era realmente un espectáculo, compitiendo con el mundo. Pero después vi lo que esa iglesia hacían, conciertos ahí delante, tocando las guitarras eléctricas, los tambores, el aspecto de los que estaban ahí cantando, como si fuera un concierto del mundo. Hermanos, la iglesia no es el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios nos ha separado del mundo, nos ha llamado fuera del mundo. Estas no son cosas que son del Señor. Forma parte de esta iglesia de Laodicea. Ahora, Dios conoce los corazones, Dios conoce los propósitos y los motivos que empujan a esta gente a hacer eso. Dios va a ser quien juzgue. Yo no juzgo, yo observo. Y en mi observación hago esta declaración, que el nivel litúrgico de la iglesia se ha convertido en un show. ¿Cómo nos comportaremos cuando estemos delante de Dios? ¿Pegando botes con nuestras guitarras eléctricas? ¿Tocando palmas y levantando las manos? Pensarlo en un minuto. Cuando estemos ante el Santo de los Santos, creo que todos nosotros cubriremos nuestras cabezas y nos pondremos de rodillas y no tumbados por temor y temblor. No olvidemos que el Señor está aquí, en este humilde lugar. Y nuestra forma de adorarle debe ser coherente con la persona a la que adoramos. Las iglesias no se han hecho para adorar a Dios ahora, en estos momentos. Dios está fuera de la puerta. Las iglesias ahora, en este tiempo contemporáneas, se han hecho para satisfacer a los hombres, para satisfacer las demandas de una buena música, de un buen show, de un buen predicador, con un buen estilo. Cuanto mejor estilo, mejor. No me pongas a un predicador con una chaqueta americana pobre que ha encontrado en un lugar de segunda mano, sino ponme a alguien que lleva uno de los mejores trajes. Y perdonadme mi ignorancia en cuanto a marcas, porque no las uso. Pero eso es lo que el mundo demanda. Tenemos que ser influencers. Tenemos que ser hombres realmente de carácter. Show. Por último, el nivel de credibilidad. Cero. El mundo ya no nos tiene en cuenta, se ríe de nosotros con razón. Yo sé que es muy triste lo que estoy diciendo, pero esto es la iglesia de Laodicea. Y en medio de esa iglesia de Laodicea, lo que os he pintado en este tiempo de predicación, yo tengo una esperanza enorme. Y son en esas palabras que dice, el que oye mi voz y abre la puerta. Y son esas palabras que dice, al que venciere. Porque creo que Dios tiene un remanente bíblico. Y lo vemos a lo largo de toda la historia. En los tiempos de persecución, en los tiempos de apostasía, Dios ha tenido un pequeño grupo de hombres y mujeres fieles que no han manchado sus vestidos, que no han vendido la verdad, que han pagado con sus vidas lo que han creído y defendido y han estado dispuestos a pagar el precio. Y es un precio alto. Si hoy en día desde esta predicación hablo en contra de John Piper, más de uno se va a burlar, se va a reír, me va a atacar, porque muchas de las iglesias hermanas que conocemos están promocionando a John Piper en sus páginas web. Pero hermanos, no debemos seguir este tipo de neocristianismo. No debemos seguir un tipo de neocristianismo que está llevándonos a una iglesia donde está enriquecida, pero es tibia, donde las grandes verdades de la Escritura han sido puestas a un lado para vendernos un cristianismo sin Cristo. Yo sé que son palabras duras, pero es tiempo de avivar. ¿Por qué es tiempo de que avivemos? Porque después de la Odisea ya no hay otra iglesia. Y si estamos en lo cierto con esta interpretación, hermanos, el siguiente capítulo en los eventos de la iglesia es el capítulo 4. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en los cielos. El siguiente capítulo en la agenda divina es llevarse a su iglesia, a la verdadera iglesia de Jesucristo, a la misma presencia de Dios. ¿Estarás preparado? ¿Estaré yo preparado para aquel día? ¿Estará nuestra iglesia preparada para aquel día? Yo creo que ese día se acerca. Lo que estamos viviendo en nuestros días es fuera de lo normal. Es demasiado complicado para ser casualidad. Y uno empieza ya a pensar si hay una agenda, aparte de la Agenda 2030,
Y si hay un grupo de hombres ahí, aparte del Club Heidelberg, hay algo más ahí, aparte de los masones. Creo que hay un personaje llamado Satanás, la serpiente antigua, que cree que aún puede arrebatar a Dios el derecho de ser quien es. Y aún quiere destronar a Dios. Y lo ha intentado por años. Ya por 6 siglos. Si contamos realmente que Scofield tenía razón al marcar la creación en el 4004. O tal vez lo ha intentado por más siglos, no lo sé. Pero nunca lo ha conseguido. Y en este final punto de defensa, en esta última trinchera, estamos viviendo un tiempo donde Álamo se ha hecho una realidad. Tenemos que permanecer firmes. No nos movamos de la doctrina que hemos creído. No nos movamos de lo que nos enseñaron nuestros padres. No nos movamos de lo que hemos creído hasta ahora porque ha sido bueno. Y es verdad que a veces uno tiene que corregir y dejar el error que cometieron nuestros padres, no tengo duda alguna de ello. Pero tengamos cuidado que en esa corrección del error no cometamos otro error, creando un error más grande, sino más bien aferrémonos a esas verdades por la cual generaciones anteriores a nosotros murieron y vivieron. Y hallaron en esas verdades esperanza para su futuro, para sus familias y para la eternidad. La iglesia de Laodicea es el gobierno de la gente, pero la iglesia de Jesucristo es la novia del Cordero. Y por falta de tiempo debo terminar ya hoy mi mensaje. Miraremos la siguiente semana cuál es el plan de Dios para esa iglesia una vez sea llevada a los cielos. Vamos a orar. Padre, quieras tú tomar estas palabras y usarlas en la vida y corazones de los que nos han escuchado. Sé, Señor, que no son palabras fáciles. Sé, Señor, que son incluso términos complicados que he usado. Pero estas corrientes de filosofía y teología es lo que ha creado este nuevo cristianismo del cual hoy vemos las iglesias llenas. Señor, ayúdanos a mantener la verdad que hemos creído y, Señor, a defender con todo nuestro corazón el antiguo lindero que pusieron nuestros padres. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues vamos a cantar.